Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la definición del concepto de álgebra y habíamos visto algunos ejemplos y también habíamos visto una proposición. Bueno, antes habíamos definido el concepto de una álgebra topológica. Una álgebra topológica pues es un álgebra con una topología de espacio vectorial topológico de tal manera que el producto es una función continua. Entonces lo que vamos a demostrar es que basta con que el producto sea continuo para que el producto continuo en cero para que el producto sea continuo en todo. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial topológico en el que está definido un producto y el producto es únicamente continuo en cero, automáticamente el producto va a ser continuo en todo. Es decir, es una álgebra topológica. Bueno, entonces nos habíamos tomado dos puntos y queríamos demostrar que el producto era continuo en esos dos, en esa pareja. Entonces dimos un abierto de x0 por y0 y entonces el abierto se ve así, donde u es un abierto en cero en el álgebra. Y entonces habíamos construido un abierto nuevo, w, que estaba dado de esta forma, donde el escalar alfa salía de la absorbencia de otra vecindad, como una vecindad W1, ahí de la construcción era absorbente, existía un alfa tal que hace esto. Entonces, tomando todos los alfa que hacen eso, nosotros, bueno, cualquier alfa que haga eso, uno nada más, entonces podemos construir esto. Y entonces lo que vamos a ver es precisamente esto. ¿Está bien? Entonces le voy a poner aquí, del otro lado, demostración, continuación. Continuación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos demostrar que esta contención se cumple. Entonces voy a dar un elemento acá. Ya habíamos visto que los elementos de ahí son producto de un elemento en el primero por un elemento en el segundo. Y cuando obteníamos el cuadrado, era aún así, era el producto de dos, donde los dos estaban en un solo conjunto. Este no quiere decir que son los elementos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado en eso. Bueno, entonces voy a dar un elemento acá. Entonces, sean x0 más b1, y0 más b2. Bueno, vamos a poner así, perdón. Sean x0 más b1 en x0 más b y y0 más b2, un elemento en y0 más b, donde b1 y b2 pues están en b, son elementos de b. ¿Está bien? Bueno, pues entonces los vamos a multiplicar y vamos a ver que multiplicados son elementos de acá. Vamos a ver que está en O. Entonces tenemos que x0 más b1 por y0 más b2 es igual a x0 por y0 más x0 por b2 más y0 por b1 más b1 por b2. Ahí está. Bueno, entonces pues vamos a guardarlo acá, vamos a ponerle, pues no sé, un señalamiento porque vamos a regresar a él. Entonces observen, pues primero, ¿qué pasa con este de acá? Fíjense, x0 por b2, ¿cómo se puede escribir? Fíjense. Vamos a ver, espérenme, ok. Primero vamos a ver este. Como b1 por b2, pues ¿dónde está? Está en b cuadrada, ¿sí? Pero b, ¿se dan cuenta? B está contenido en W1 porque es intersección de W1, intersección alfa por W1. Bueno, entonces pues va a quedar que este está contenido en W1 al cuadrado. ¿Está bien? Pero que cumplía bueno, vamos a guardar. Entonces vamos a guardarlo acá, que este está en W1 al cuadrado. Bueno, vamos a usar una contención que habíamos hecho la vez pasada, que era esta de acá. Ahorita la vamos a usar, ¿está bien? Entonces, fíjense, bueno, ahí está. Pero ahora, ¿qué pasa con x0 por b2? Fíjense, como b2
punto. Como B2 está en B, en particular, entonces B2 está en alfa por W1, porque B es exactamente esta intersección. Si está en esta intersección, está en particular en este. Entonces le puedo poner así. Entonces vamos a decir que B2 pues es igual a un alfa por un W1 con W1 en W1. ¿Está bien? Entonces cuando yo lo multiplico por X, me va a quedar lo siguiente, fíjense. Entonces X0 por B2, X0 por B2, pues es igual a X0 por alfa por W1. ¿Está bien? A ver, espérenme. Ajá. Ah, no, espérenme. Ok, sí, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle 2 para que no nos confundamos y estemos con el mismo índice. Fíjense, vamos a ponerle acá 2, 2 porque es B2, entonces conviene ponerle el índice mejor B2. ¿Está bien? Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a alfa por X0 por W2. Pero alfa por X0, ¿dónde está? Está en W1. ¿Está bien? Y W2 está también en W1. Entonces este de acá va a estar, como es un producto de 2 en W1, va a estar en W1 al cuadrado. Entonces esta es otra cosa que ahorita vamos a utilizar. Análogamente con el otro, fíjense. Ahora punto. Como B1 está en B, entonces pues B1 también está en alfa por W1. Entonces pues B1 pues es igual a alfa por un W1 con W1 en W1. Por tanto, cuando hago la multiplicación, pero ahora es Y0 por B1, entonces me va a quedar que, por tanto, Y0 por B1, pues va a ser igual a Y0 por alfa por W1, y esto es igual, si yo lo pongo de este lado del alfa, es alfa por W1, pero fíjense, Y0 también está en W1. Entonces, pues este va a estar en W, como este también está en W1, este va a estar en W1 al cuadrado. Y ahí está, ahí tenemos otro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya tenemos las tres que necesitamos. Tenemos que B1 por B2 está en W1 al cuadrado. Tenemos que X0 por B2 también está en W1 al cuadrado, este de acá. Y también tenemos que Y0 por B1, ese de aquí, está en W1 al cuadrado. Entonces, por tanto, X0 por Y0, este de acá, donde le pusimos la señalización, asterisco, este que le pusimos acá, asterisco, este va a estar en X0, espérenme, déjenlo pongo mejor bien. Por tanto, esta parte de acá va a estar en X0 por Y0 más W1 al cuadrado más W1 al cuadrado más W1 al cuadrado. W1. Pero W1 al cuadrado, como ya habíamos visto, está en W0. Entonces esto está contenido en W0 más W0 más W0. Pero ¿quién es W0? W0 estaba contenido en U. Entonces, pero aquí me falta algo. Fíjense, aquí me falta, vamos a ponerlo bien. Aquí me queda es X0 más X0, perdón, X0 por Y0 más W0 más W0 más W0. Pero como W0 está contenido en U, esto está contenido en X0 más, no, X0 por más U. Pero X0 más U, si ustedes se regresan, es exactamente O. Entonces esto es O. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que este elemento de acá, que es este, va a estar en el conjunto O. Por tanto, todo este de acá va a estar en O. Vamos a poner así. Por tanto, vamos ya más a concluir. Por tanto, X0 por B1, X0 más B1
por Y0 más B2 está en O. Es decir, tenemos, como este fue cualquier elemento arbitrario en X0 más B, tendríamos que X0 más B por X0 más B va a estar contenido en O. Y ya está. ¿Qué es lo que estamos demostrando? Es que, por tanto, el producto es continuo en X0, Y0. Y como fue cualquier punto, por tanto el producto es continuo. Por tanto, el producto es continuo. Ahí está, ¿no? Y ya. Entonces, pues ya tenemos este resultado interesante, que para pedirle que una álgebra sea topológica, basta con que yo tenga un espacio vectorial topológico en el que está definido un producto y el producto es solamente continuo en cero. Automáticamente el producto va a ser continuo en todos lados. Bueno, este concepto es algo muy general, es toda una teoría. Estudiar las álgebras topológicas. Hay muchos textos que se dedican a estudiar esto. Ahorita no los vamos a mencionar porque pues, no es de nuestro interés estudiar a fondo las álgebras topológicas. Es todo un área ahí que se puede profundizar. Pero sí hay un caso particular de álgebras topológicas que son aquellas que además de ser álgebras topológicas, su topología es una topología de espacio vectorial localmente convexa. Esas se van a llamar álgebras localmente convexas. Entonces le voy a poner por acá la definición. Entonces, definición. Sea A tau una álgebra topológica. Sea un espacio vectorial topológico en el que está definido un producto y el producto es continuo. Entonces, sea tau un álgebra topológica. ¿Está bien? Decimos que A tau es un álgebra localmente convexa. O sea, es un álgebra localmente convexa, no solamente un espacio localmente convexa, sino es un álgebra localmente convexa. Si a tau como espacio vectorial topológico, es un espacio localmente convexo. Es un espacio localmente convexo. ¿Está bien? Entonces, un álgebra localmente convexa es un espacio localmente convexo, ¿no? En el que está definido un producto y el producto es continuo con respecto a esa topología. ¿Está bien? Entonces, si se acordarán, si A tau es un espacio localmente convexo, entonces yo lo puedo estudiar usando seminormas, en realidad. Una familia por ahí de seminormas. ¿Está bien? De hecho, las seminormas estas se acordarán que son las funcionales de Minkowski de una base local convexa y balanceada del cero. Y al revés, si yo tengo un espacio en el que está definida una seminorma, yo lo puedo estudiar como espacio localmente convexo. En realidad es un espacio localmente convexo. Entonces, cuando se trata de álgebras localmente convexas, se le pide un extra a las seminormas que es una propiedad que está relacionada directamente con el producto. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir esa proposición para que vean de qué estoy hablando. Entonces, proposición.
Entonces, sea A tau un espacio localmente convexo. O sea, un espacio vectorial topológico localmente convexo. Sea tau un espacio localmente convexo. Ahí está. Entonces, ahora sí la conclusión. A es una álgebra localmente convexa. O sea, además el producto es... en el que está definido un producto. Vamos a poner así, sí me faltó eso. En el que está definido un producto. Un producto. Vamos a ponerle así. De A cruz A en A. ¿Está bien? Entonces así, punto. Ahora sí. A es una álgebra localmente convexa con este producto. Punto. Vamos a poner entonces. Vamos a poner mejor coma. Mejor acá. Entonces. A con la topología tau es un álgebra localmente convexa si y solo si existe una familia de seminormas definidas en A una familia de seminormas. Yo no lo voy a poner, o vamos a ponerle así, definidas en A y que definen la topología tau. Mejor vamos a poner nada más, ¿no? Nada más eso, que definen la topología tau, porque ya entonces en particular, si definen la topología, entonces en particular pues están definidas. Entonces existe una familia de seminormas que determinan tau la topología o tau, tales que, y esto es lo importante, tales que para cada alfa ni, o sea, para cada seminorma va a existir otra, existe beta ni, ¿no? Con los mismos índices existe otra seminorma, tal que pasa lo siguiente. Vamos a ponerlo por separado porque es una desigualdad importante, tal que la norma de x por y, la norma alfa de x por y, aquí pues es el producto, es menor o igual que la norma beta de x por la norma beta de y. Y esto para todo xy en A. Ahí está, ¿no? Entonces, en conclusión, las álgebras localmente convexas, son aquellas álgebras en las que sí existe una familia que define la topología tau, la topología original, tal que cumplen con esta condición. Entonces, de aquí se desprenden muchos casos que ya lo vamos a ver, porque fíjense aquí, no nos está pidiendo que alfa sea igual a beta, o sea, que si yo agarro una seminorma, no necesariamente tiene que coincidir. En principio no nos dice que sea el mismo, solo nos dice que existe. ¿Está bien? El caso en el que existan es otro caso especial. De hecho, nosotros vamos a estudiar el caso cuando es una sola norma y entonces pues aquí debe de haber solamente una, no hay muchos casos. Esos ya son las álgebras normadas, álgebras de Banach que vamos a estudiar con cuidado. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, voy a suponer que tengo esto. Entonces, primero, voy a demostrar el regreso. Le pongo así. Supongamos que existe una familia de seminormas
seminormas que definen tau, tales que para todo alfa en i existe beta en i, tal que norma alfa de x por y es menor o igual que norma beta, es menor o igual que norma beta de x por norma beta de y para todo x, y en a. Ahí está. Entonces, pues supongamos que pasa eso. Entonces quiero demostrar que es una álgebra topológica. Entonces quiero demostrar que el producto es continuo. Pero por la proposición anterior, basta con que yo vea que el producto es continuo en cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a tomar un abierto básico del cero. Pero como la topología está determinada por las seminormas, entonces los abiertos básicos del cero son los siguientes, fíjense. Entonces, sea U, vamos a ponerle así, a la intersección, vamos a ponerle ya descrito para no escribir tanto. Lo quería escribir como las bolas que las ponemos B, alfa, epsilon en videos anteriores, pero vamos a ponerlo así, sea U igual al conjunto de los X, bueno, vamos a ponerlo así, fíjense, sean alfa 1 hasta alfa m, el índices, y epsilon 1 hasta epsilon m mayores que 0, números mayores que 0. Entonces, consideremos un abierto básico del 0 con estos, un abierto básico de 0 dado como, puedo ponerle así, fíjense, sea U, pues es igual al conjunto de los X en A, tales que la seminorma alfa iésima es menor que el número epsilon iésimo para todo y igual a 1 hasta m. ¿Sí? Es la intersección de las bolitas esas que definíamos como los B, alfa y coma epsilon. Así. Nada más que en lugar de escribirlo así, pues mejor lo escribo así. Para no estar... bueno, en primera para recordar cómo se ven y para tenerlo a la mano. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que demostrar... ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que existe un B. O vamos a ponerlo así. Afirmo afirmo que existe B, una vecindad del 0 con respecto al álgebra A abierto, tal que B cuadrada pues está contenido en U. Entonces pues lo voy a dar, aquí se puede dar. Entonces sea B igual a ¿qué cosa? Pues sea B igual al conjunto de los X, tales que norma a ver, espérenme. Espérenme. Primero, por hipótesis, para cada alfa i existen sus respectivos beta i. Existen beta 1 hasta beta m, tales que cumplen esto. La norma de x por y alfa es menor o igual, alfa i es menor o igual que la norma beta i de x por la norma beta i de y. ¿Está bien? Y esto para todo i igual a 1 hasta n. Entonces, con estos betasis que existen de la hipótesis, voy a construir un abierto. Bueno, entonces, ahora sí, esto es lo que me falta. Ahora sí, ¿cuál es el abierto? Sea B igual al conjunto de los X en A, tales que la norma beta i pues es menor o igual que simplemente la raíz de epsilon para todo i, para el epsilon i, para todo igual a 1 hasta m. Este que está acá
es un abierto básico alrededor del cero. Es un abierto básico alrededor de cero. ¿Está bien? Entonces, ahora sí voy a demostrar esto. Entonces, afirmo que existe esto. Entonces, puntos. Bueno, existe esto, tal, existen aquí. Entonces, ahora sí voy a demostrar esto. Entonces, tomo 2, sean x por y en b cuadrada. ¿Está bien? Bueno, aquí con x y y están en b. Con x en b y y en b. ¿Está bien? O sea, cumplen esto. Entonces, para ver que está en u, pues tengo que ver que se cumple esta desigualdad con todos los i. Pues tomo 1. Sea i, punto. Sea i en 1 hasta m. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense. Entonces, cuando yo le saco la multiplicación al producto, la norma i alfaésima del producto, pues por hipótesis, esto es menor o igual que esto. Esto es menor o igual que la norma beta i por la norma beta i. Pero cada uno de estos, al estar acá, son menores que raíz de epsilon i. Este es menor que raíz de epsilon i por raíz de epsilon i. Pero esto es epsilon i. Entonces, como esta desigualdad es menor que epsilon i para todos los i, entonces tenemos que ese u, el producto está en u. Entonces aquí pongo punto. Por tanto, x por y está en u. Es decir, acabamos de demostrar que b cuadrada está contenido en u. Por tanto, el producto es continuo al 0. Por tanto, el producto es continuo en 0 y por una proporción anterior y por tanto es continuo en todo. Y por tanto es continuo. Y ya está, la ida, ¿no? En realidad se alcanzaba a ver cuáles eran las vecindades porque simplemente pues tendríamos que hacer esta cuenta para concluir que se cumple esto. No era difícil visualizarlo. De hecho, esta demostración se puede hacer usando redes. Como no les he definido el concepto de redes y voy a tratar de evitarlo porque vamos a trabajar con sucesiones, esta demostración la hicimos con puros abiertos. ¿Está bien? De hecho, en esta teoría general hay muchos retos de querer hacer las cosas sin necesidad de redes o sucesiones, el reto es hacer todo con puros abiertos. ¿Está bien? Pero bueno, aquí pues sí se pudo. Hay casos muy complicados donde las cosas pues no se pueden tratar con puros abiertos y hay que pasar a cosas como redes o sucesiones. Pero bueno, son casos particulares. Bueno, y ahora la ida. Entonces ahora la ida sé que es una álgebra localmente convexa. Entonces sabemos que a tau es un álgebra localmente convexa. ¿Está bien? En particular es un espacio localmente convexo. Entonces podemos definir las funcionales de Minkowski para una base local. Como a tau en particular es un espacio, o sea, simplemente espacio localmente convexo. Espacio localmente convexo. Está bien, como simplemente es un espacio localmente convexo, se tiene que, con unos resultados que vimos anteriormente, se tiene que, si u alfa con alfa en i es una base local del 0, es una base local del 0,
de convexos, balanceados, abiertos, etc. Es una base local del 0 de abiertos, convexos, balanceados, en particular absorbentes. Todos las vecindades de 0 son absorbentes, absorbentes. Entonces, se tiene que, si esta es una base local del 0, entonces podemos formar las funcionales de Minkowski. Entonces, las funcionales o las seminormas, vamos a poner mu alfa con alfa en i, donde mu alfa pues va de a en 0, infinito, dada por la funcional de Minkowski. Vamos a anotarla como es para tenerla presente, dada por mu alfa de un x. Este alfa está muy feo. Mu alfa de x es igual al ínfimo de los lambda mayor que 0, tal que x está en lambda por u alfa, donde mu alfa está dada de esta manera para todo x en a. Entonces, esta familia es... ¿Cómo le puedo poner? Entonces, a ver, espera. Entonces, vamos a ponerle esto entre paréntesis porque supone que ya lo vimos. Y vamos a continuar acá. Entonces, esta familia es una familia de seminormas. Es una familia de seminormas que definen la topología tau. La topología tau. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a probar que estas seminormas que están acá, las usuales, las funcionales de Minkowski, cumplen la propiedad que quiero. Vamos a demostrar que cumplen esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, pues doy 1, sea alfa en i. Punto. Sea alfa en i. Voy a demostrar que mu alfa de x por y es menor o igual que mu alfa de x por mu alfa de y. Y esto, no, perdón. Voy a demostrar que existe beta. Voy a demostrar que existe beta en i, tal que, ahora sí, tal que mu alfa de x por y es menor o igual que mu beta, aquí, mu beta de x por mu beta de y. Y esto para todo, para todo x, y en a. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, pues, fíjense. Entonces, como el producto es continuo en 0, como el producto es continuo en 0, a ver, espérenme. Sí, como el producto es continuo en 0, porque es lo que estoy suponiendo, ¿no? En la ida. Ahora sé que es una álgebra localmente convexa. En particular, es una álgebra topológica. En particular, el producto es continuo en 0. Como el producto es continuo en 0, entonces para el abierto u alfa que determina la funcional de Minkowski mu alfa, existe otro elemento de la base. ¿Está bien? Fíjense, en realidad pasa lo siguiente. Entonces, existen beta 1, beta 2 en i, tales que, fíjense, tales que u beta 1 por u beta 2 está contenido en u alfa, ¿no? Dos elementos de la base. Pero yo puedo tomar la intersección. Pero u beta 1 intersección u beta 2 es abierto alrededor del 0.
es abierto alrededor de 0. Y además cumple lo mismo. Y además cumple con lo siguiente, que es U beta 1 intersección U beta 2 al cuadrado. Está contenido, perdón, aquí no es U2, aquí es U alfa. Está contenido en U alfa. Esto lo sé, está bien, porque si esto pasa, cuando yo agarro la intersección es de esos dos, pues también al cuadrado, o sea, esta es la multiplicación de la intersección con ella misma, pues también lo cumple. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, como es una base local, existe otro más chico que este, existe beta en I tal que U beta pues está contenido en U1, U beta 1 intersección U beta 2. Por tanto, pues cuando yo lo multiplique consigo mismo, o sea, lo eleve al cuadrado, voy a tener esto de acá. U beta cuadrada está contenido en U alfa. Entonces, esto es con respecto a abiertos. Yo lo que voy a probar es que también pasa con respecto a seminormas la siguiente desigualdad. Por demostrar, este es el beta que me sirve. Mu beta de x por y, perdón, mu alfa de x por y es menor o igual que mu beta de x por mu beta de y. Y esto para toda xy en a. ¿Qué es lo que hago? Pues tomo 2. Como lo quiero demostrar para todo x y en a, pues tomo 2. Sean x y y en a. ¿Está bien? Entonces, para simplificar las cosas, vamos a denotarlo así. Denotemos por, fíjense, para no estar escribiendo tanto, lo denotemos por a igual a mu alfa de x por b igual a mu beta de y. No, el a es mu alfa de x por y. B igual a mu beta de x, mu beta de x, y c igual a mu beta de y. Ahí está. Entonces yo lo que quiero demostrar es que a es, voy a poner aquí, a es menor o igual que b por c. ¿Está bien? Pero fíjense, mu beta de x y mu beta de y son ínfimos de números que satisfacen tales cosas. Entonces, y son esto, ¿no? Son los ínfimos de lambdas que satisfacen esta cosa. Entonces voy a tomar dos números, uno para mu b de x, mu beta de x, y otro para mu beta de y que cumplen esto. Y voy a ver qué pasa. Entonces, fíjense. Entonces, es como la demostración estándar que se hace para demostrar que un mínimo es menor o igual que el otro. Entonces, sean S y T mayores que 0, tales que pasa lo siguiente. Pues es X está en T por U beta y Y está en S por U beta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo los multiplico, así, X por Y, pues van a estar, fíjense, si yo lo multiplico y lo divido entre T por S, ¿sí? De esta manera, si yo los multiplico acá, esto va a estar en U beta al cuadrado, ¿sí? Pero que en particular, entonces, ¿qué cumple? Entonces, pues vamos a tener que X por Y va a estar en T por S por U beta, vamos a ponerlo así, por U beta al cuadrado. De hecho, desde aquí se pudo haber concluido, nada más lo quise hacer un poco más explícito, pero en realidad sale de ahí. Entonces, ¿pero qué cumple el U beta al cuadrado? Pero U beta al cuadrado cumple que está contenido en U alfa. Por tanto, pues tenemos que X por Y va a estar en T por S. Vamos a ponerlo así entre paréntesis, T por S por U alfa.
pero A es el mínimo de los números mayores que 0 que hacen esto. Entonces, pues vamos a tener que A es menor o igual que T por S, ¿sí? Pero T por S fue cualesquiera números mayores que 0 que cumplían con esta condición, esta de acá. Entonces, si yo lo saco el ínfimo de ambos lados, aquí va a ser el ínfimo de los productos cruzados. Nosotros sabemos, fíjense, aquí voy nota. Esto es importante, hay que hacerlo, se los dejo de tarea moral. Tarea moral, sabemos que si, ¿cómo le podemos poner? Es que no le quiero poner A ni B. Si vamos a ponerle si D1 y D2 están contenidos en 0, infinito y son acotados inferiormente, entonces se puede probar, no es difícil, que el ínfimo de los productos es igual al ínfimo, al producto de los ínfimos. Ínfimo de D2. Aquí son los productos cruzados, ¿eh? Por eso se puede hacer. Traten de hacerlo y van a ver que sí es cierto. Entonces, tomando los ínfimos, pues vamos a tener así. Por tanto, tomando ínfimos del lado derecho, tenemos que pues se va a abrir el ínfimo, entonces menor o igual que B por C. Es decir, ¿quién era A y quién era C? Pues es mu alfa de X por Y es menor, mu alfa de X por Y es menor o igual que mu beta de X por mu beta de Y. Ahí está. Y ya quedó. Ya terminamos la demostración del teorema. Porque si ya acabamos de demostrar es que si además el álgebra es localmente convexa, entonces la topología viene dada por una de las familias de seminormas que además cumple esto. ¿Está bien? Entonces ya está. Esto es lo más que vamos a ver de la teoría general de álgebras topológicas. No vamos a profundizar más. Se puede profundizar mucho más en todas estas cosas, pero nada más es como por encima. Porque ¿cuál es nuestro objetivo en la siguiente clase o en el siguiente video? Es simplemente, pues ya, como ya sabemos la teoría general, y es útil también, pues ¿qué pasa si ya nada más tuviera yo como una sola norma? Y tuviera yo un álgebra en el que la norma cumple con esta propiedad, una sola norma. Entonces a eso las vamos a llamar álgebras normadas. O sea, va a ser un álgebra, una estructura de espacio vectorial con producto, en el que está definida una norma, pero la norma debe satisfacer una desigualdad de este estilo. Y las álgebras de Banach, que es el objeto de estudio del seminario, son precisamente aquellas álgebras normadas que son completas, que son Banach. Por eso, de ahí el nombre de álgebras de Banach. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Y faltan ver ejemplos de álgebras de este tipo. Vamos a anunciar algunos para que vean que muchos ejemplos que conocen en realidad son álgebras localmente convexas. Y sobre todo muchas son álgebras de Banach o álgebras normadas. Pero bueno, eso lo vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.